Dios les bendiga, muy buenos días, bienvenidos. No se sienten, agárrense bien de donde están, porque hoy van a escuchar palabra de Dios, palabra de Jehová. Un comediante por ahí dijo que el mayor problema de salud mental es la deficiencia de Prozac. Porque todo el mundo tiene tantos problemas, se sienten confundidos, se sienten deprimidos, se sienten por los suelos, especialmente ahora que estamos todos en casa, hay depresión. Pero Pablo, escribiendo a los filipenses, nos da la clave, el secreto para la mejor salud mental que podemos disfrutar. Quiero hablarles de eso. Disfrutando de tu mejor salud mental hoy. Es fácil, es fácil. ¿Por qué digo eso? Porque San Pablo les está escribiendo a los filipenses acerca del remedio para la depresión, que es el gozo. No el placer, eso es físico. No la diversión, eso es emocional y parcialmente física, pero gozo que es satisfacción de vida. Satisfacción de dónde estoy, quién soy y a dónde voy. Pablo está escribiendo de la cárcel, de la cárcel. Ya tenía 2 años en la cárcel y no era la primera vez. Les quiero leer lo que le pasó a Pablo. Después de todo esto que le pasó, entonces está escribiendo que él siente gozo. Y vamos a ver por qué y cómo. Me dice, oiga hermano Murillo, ¿por qué no usa la Biblia? Oiga hermano, porque no puedo ver la letra. Para poder leer la letra necesito una Biblia de ese tamaño familiar de las que ponen en la mesa de sala. Eso lo voy a leer en 2 de Corintios capítulo 11, verso 23. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi propia gente, peligro de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es que esta era la vida de Pablo. Acuérdense que él no tenía el beneficio de las utilidades que tenemos hoy. No viajaba en el Greyhound o por avión, todo a pie o en barco. Miles y miles de millas que él caminaba. Peligro por todos. Había sufrido tanto. Varias veces había sido encarcelado. Aquí donde se está escribiendo a los filipenses, cuando llegó a Filipos, ¿qué le pasó? Oró por una mujer, la liberó del demonio que la poseía, y de gratitud lo azotaron en público y los metieron en sapos dentro del calabozo. Y allí empezó a cantar porque sentía gozo. Pero ¿cómo puede ser eso? Empezando con el primer capítulo de los Filipenses, en el verso 3, empezando con el verso 3, nos da los ingredientes para poder disfrutar de la mejor salud mental hoy en medio de cualquier cosa que esté pasando. Cuando hay muerte, cuando hay enfermedad, cuando hay peligro, cuando hay hambre, cuando hay sed, sea lo que sea. Si sentimos y si nos enfermamos, dijo, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? Seguro que se enfermaba. Pero sentía gozo. ¿Por qué? Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Está hablando del gozo. ¿Y qué es lo que le causaba gozo?
cuando se acordaba de los hermanos colaboradores, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía. Porque doy gracias por ustedes, siento gozo. Esa es la traducción mía. Dice la palabra, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Oro por ustedes. Muy bien se pudiera traducir, porque doy gracias por ustedes, siento gozo. ¿Cuál es una de las maneras de sentir gozo? Orar y dar gracias por otros. ¿A quién tienes en tu vida o quiénes son los antecedentes, los que te ayudaron para llegar a donde estás hoy? Les voy a contar. Tal vez a ustedes les afecte también. Había un jovencito que a los 9 años murió su papá en el estado de Iowa. Una familia americana, güeritos. Murió el papá. La mamá no hallaba qué hacer, entonces empezaron a caballo hacia el sur. Se acabó el camino en un pueblecito que se llama Ricardo, Texas. Ahí, pues hasta allí nomás llegaron y ahí se quedaron. Cuando estaba en la high school, como de unos 14 años por ahí, no me acuerdo exactamente cómo leí eso, había una iglesia enseguida a la par de donde ellos vivían. Escuchó el evangelio, fue al servicio un domingo por la noche, aceptó a Jesucristo como su Salvador, y esa misma noche ese americano, güerito, que no hablaba español, sintió el llamado para ser misionero a los mexicanos, así dijo, a los mexicanos. Fue salvo el domingo, empezó una campaña para el próximo sábado en español. Sin saber hablar español, se juntaron 3 hermanos allí, uno que pudo cantar un canto, otro que leyó un poco, y como pudo empezaron a hablar, y empezó a haber avivamiento. ¿Quién era ese hermano? El hermano Henry Ball. ¿Quién es el hermano Henry Ball? Es tu padre en el evangelio. Henry Ball es el fundador de las Asambleas de Dios en español en toda América Latina, por ese jovencito que sufrió la muerte de su padre, sufrieron hambre, sufrieron cada cosa. ¿Has cantado los himnos del himnario de gloria? Casi todos fueron traducidos por Henry Ball al español. Yo tenía ya casi 30 años cuando fui a la iglesia americana y escuché los himnos y me di cuenta que fueron escritos en inglés, no en español. Todos los que cantamos. Número 30, hay poder, hay poder. 45, quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en Jesús. Un día, allá como el año 39, 1939 por ahí, estaba un joven perdido, sin Dios, sin esperanza, como decimos, en un campo allá, les decían los Files de Nuevo México, solo, cuidando regando los campos, cuidando el agua. Cuando se aproximó uno de esos carros viejos que arrancaba con manivela, lo vio que llegó y saltó de ahí un hombre americano y dijo: hola, mi nombre es Henry Ball. Vino a traer el evangelio a la familia Murillo. Mi tío Daniel aceptó el evangelio. Aceptó. Mi papá no. Mi papá muchos años después, o algunos años después, acabó en la prisión federal acá en California, y ahí el Señor lo salvó. Pero mi tío Daniel sí. Él era el líder de toda la familia Murillo, y donde él iba, daba estudios bíblicos. Un hombre sencillo, un hombre del campo. Pero hay una iglesia hoy en Surprise, Arizona, que empezó en la casa de él. Hay otra iglesia en Glendale, Arizona, que empezó en la casa de él. Hay pastores, hay ministros, como un servidor, que estamos aquí. Gracias por los que fueron primero.
Eso nos ha de causar gozo y dejar de estar encerrados en nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, nuestro propio problema. Dar gracias. Hermano Henry Ball vino a Los Ángeles después del gran avivamiento en la calle Azusa. Tuvo campañas. Fueron muchos salvos y otros que fueron llenados del Espíritu Santo. Entre ellos, una pareja presbiteriana, que eran diáconos en la iglesia presbiteriana. Cuando el hermano Ball ya se regresó para otras partes, porque andaba fundando iglesias por todo el mundo, dejó a Francisco y Natividad Nevares encargados de la iglesia. Los ordenó. Los primeros ministros en español fue el hermano Francisco y Natividad Nevares. Muchos años después, ya de anciana ella, él ya había pasado, llegué a conocerla con una voz fuerte. Construyó con sus propias manos ella y el esposo el aposento alto en el este de Los Ángeles por la calle Michigan. Y luego por la calle Michigan después construyeron la Puerta Abierta. Cuando yo los conocí ya estaban en la iglesia donde pastoreaba el hijo de ellos, Manuel Nevares. Y un día de trabajo, ¿se acuerdan los días de trabajo? Tenía como 14 años, 13, 14 años. Fuimos tempranito porque mi papá siempre llegaba temprano. Mala costumbre que tenía de llegar una hora temprano a los servicios, a todo. Llegamos un sábado por la mañana temprano para el día de trabajo. ¿Y quién vemos allá haciendo cemento con una pala? La ancianita Natividad Nevares. Me dice mi papá, bájate y corre y quítale la pala. Gracias a Dios por los pioneros. Henry Ball empezó el instituto bíblico en La Puente. Dejó a la hermana Luz encargada del instituto. Ella fue la fundadora de ese instituto. Y él se fue para Texas, para Isleta. ¿Qué pasó en Isleta? Juan Romero, ¿han escuchado? Habían 100 ovejas. De ahí salió Juan Romero, Juan Orozco, el hermano Fuentes, Damaso Ríos, pioneros, titanes del Evangelio. Gracias a Dios. ¿Quién tienes en tu vida que te haya traído hasta donde estás hoy? ¿Quieres sentir gozo? Dale gracias a Dios por los que han sufrido, los que han establecido iglesias. Tantos, tantos, tantos. De Isleta, en Isleta salió un jovencito que después fue maestro en el Instituto Bíblico en La Puente. Y nosotros de adolescentes íbamos y tocamos la puerta del maestro los sábados y le preguntábamos a la esposa, ¿puede salir a jugar el hermano Jesse? Le gustaba mucho el básquetbol, el baloncesto. Jesse Miranda, el doctor Jesse Miranda. Otros grandes hombres de Dios. Demetrio Bazán, el segundo superintendente de todas las asambleas de Dios, que vio a su esposa morir en el hospital, pero no lo aceptó. Fue a la casa, insistió, regresó al hospital, ya la tenían en la morgue, pero Dios la levantó de allí. Después la vimos. Grandes hombres de Dios. Hermano Girón, el primer superintendente, después de Henry Ball, que abrió las iglesias por todo el sureste. En Colorado lo amenazaron de muerte si seguía con la campaña. Siguió con la campaña. Saliendo del servicio hubo un disparo. Se oyó un disparo y cayó un joven, otro ministro que llevaba la maleta del hermano Girón. Lo mataron pensando que era el hermano Girón. Grandes hombres de Dios. Joel Torres, Víctor de León, que tenía la visión de ver distritos, que empezó a escribir la primera constitución. Juan Romero, que fue el primer superintendente, director de escuelas dominicales para América, todas las Américas,
que ayudó a fundar todos los institutos bíblicos. De ahí salieron Antonio Rivera y esa familia Rivera. Samuel, que dio su vida predicando el Evangelio, el hijo del hermano Antonio. El mismo hermano Antonio que murió en un autobús donde andaba predicando. Los otros hijos que siguen con iglesias aquí, grandes hombres de Dios, las hijas sirviendo al Señor, trayendo a otros al Evangelio. Búsquenlos, están en Facebook. Grandes. El hermano Herrera, fundador del Templo Betel en Tijuana, y el Instituto Betania, de donde egresamos mi esposa y yo, graduados hace muchos años. El hermano Aguilar, pastor y segundo director de Betania. Fieles hasta morir. Estamos parados sobre los hombros de titanes del Evangelio. ¿Cómo no hay que dar gracias? Piensa en eso y da gracias. ¿Quién hay en tu vida que te habló del Evangelio? ¿Quién hay en tus antecedentes que estaba orando por ti? Dice, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acordarnos. ¿Quieres sentir gozo, olvidarte y salir de tu depresión? Dale gracias a Dios por los que te han traído el Evangelio, que establecieron iglesitas aquí, iglesitas allá. Y luego después salieron otros que han seguido con el Evangelio. Un momento, parece que hay problema con el micrófono. Un momentito. Is that there? There we go. Estoy predicando muy fuerte. La unción está muy fuerte para el micrófono. ¿Y quiénes otros que han seguido con el Evangelio? Moisés Chávez, con las iglesias grandes que tienen El Paso y en la ciudad Juárez. La hermana Eli, su esposa. María, ¿cómo se llama? María de Dolores, conocida como Lolita Hernández. Todavía fiel, más de 50 años, todavía fiel en el Evangelio. Y muchos otros. Tantos. Guadalupe Mazot, la primer presidenta del Concilio Misionero Familia, ¿se acuerdan de eso? Mujer con 5 hijos, pastora de una iglesia que viajaba por todos los estados del oeste de los Estados Unidos, estableciendo concilio misionero femenil en las iglesias. Esther Gámez, diferente gente que tenemos. Ellas batallaban con iglesitas, con micrófonos que a veces no funcionaban, con instrumentos que no servían, en iglesias aquí y allá, en hogares. Y es por ellos que ahora tenemos las grandes catedrales que disfrutamos. ¿Cómo no hay que darle gracias a Dios? Sentimos gozo cuando nos acordamos de los que han pasado primero, que han luchado. Y luego dice en el verso 5, otra razón por sentir gozo es a causa de su participación en el Evangelio. Le daba gozo porque el Evangelio se estaba predicando. ¿Te da gozo? Hoy más que nunca. ¿Se imaginan San Pablo lo que hubiera hecho con Facebook y YouTube y Google y la red mundial? Dios mío. Si lo que hizo, lo hizo a pie, sin micrófonos. ¡Wow! Empieza a orar. Fíjate bien dónde se está predicando el Evangelio y dale gracias a Dios. Pablo se regocijaba, sentía gozo. Se le olvidaban todos esos problemas que había pasado. Y se le olvidaba que estaba en la cárcel, esposado a un soldado, con 4 soldados cuidándolo en todo momento.
Le daba gozo que el evangelio se estaba predicando. Le daba gozo de ver que los santos perseveraban. La perseverancia de los santos. Hay muchos que han luchado hasta morir, año tras año, tras año, tras año, tras año, siglos. Y siempre al pie del cañón, firmes, perseverando para el Señor. Es para regocijarse uno. Ahora por Facebook nos encontramos con unos y nos decimos, uy, yo pensé que ya te habías muerto. No, aquí estamos todavía predicando, haciendo lo que podemos. Gracias a Dios. Y es momento de regocijarnos. El verso 7 y 8 dice, me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Son todos ustedes participantes conmigo en la gracia, pues Dios me es testigo de cómo los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le daba gozo? Cuando se acordaba y daba gracias por los hermanos. Cuando miraba que estaba predicando el Evangelio. Cuando miraba que los cristianos perseveraban. Y ahora, cuando sentía el gran amor y afecto. ¿Oras? ¿Sientes amor? ¿Sientes afecto por los hermanos? Escríbeles. Llámales, dales un telefonazo. Dices, oye hermano, como quisiera verlo. Lo saludo en nombre del Señor, lo quiero mucho. Háblale a tu pastor. Vas a sentir algo diferente en tu vida. ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes ya derrotado? Eres participante, eres parte de este gran movimiento mundial llamado el Evangelio. Empezamos con Henry Ball. Hoy hay casi 70 millones de cristianos en las asambleas de Dios. Nos tocó estar pastoreando de asistente pastores en la iglesia de Bethel en Los Ángeles, Bethel Temple. Estaba pensando, wow, ¿saben quién fue pastor ahí? La hermana Amy Semple McPherson, la fundadora, porque primero fue ordenada en las asambleas de Dios y fue pastor allí. E invitaba al hermano Francisco Olazaba que tuviera servicios ahí y juntos estaban ganando a todos los ángeles, en inglés y en español. Antes de que se fuera para empezar su propia denominación cuadrangular, la iglesia cuadrangular. Tremendos titanes del Evangelio. Apóstoles. Bueno, ¿quién sabe apóstoles? Porque un apóstol tiene que haber visto al Cristo en la carne. Pero sí, grandes hombres y mujeres de Dios. Que se nos despegue un poco la mente, que nos eleve un poco el espíritu al pensar que somos partícipes en esta cosa que se llama la predicación del Evangelio, en la obra de Dios. Nosotros somos tantito así. Mis problemas son tantitos así. No es el centro del universo aquí. No, es allá. Ora por otros. Ama a los cristianos. Apoya a tu pastor. Vas a cambiar. Vas a sentirte victorioso, poderoso, triunfante. Dios es grande. ¿Quieres disfrutar tu mejor salud mental hoy? Haz esto. Da gracias por los hermanos. Regocíjate que se está predicando el Evangelio. Regocíjate que están perseverando los santos. Y practica el amor y el afecto para los hermanos. Vas a cambiar. Vas a ver tu situación. Pero dices, hermano pastor, se le hace a usted muy fácil. No. Todos pasamos por allí.
Y cuando yo siento el dolor, es el dolor más grande que hay en el mundo. Todos somos así. Pero hay uno mayor. Hay uno más grande. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay un verso que también San Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que se puede traducir así: estoy listo para todo. ¿Por qué? Porque siento gozo. ¿Se acuerdan? Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es el Evangelio. Es el Evangelio que yo predico. Que no me canso de predicar. ¿Se acuerdan, verdad? Amén. Y amigo que me escuchas, dices, pero ¿cómo puedo recibir yo eso? Es muy fácil. Entrega tu vida a Cristo. Él te puede cambiar tu tristeza en canto. Puede cambiar tu depresión en victoria, tu vida en gozo. Pero necesitas entregar tu vida y tu corazón a Jesucristo, amarle de verdad y servirle. Te invito. Ponme ahí un comentario: hermano, ore por mí, quiero cambiar mi vida. Y yo voy a orar, y voy a estar orando. Cuando ponga el mensaje en Facebook, voy a poner ahí un número de teléfono donde pueden dejarme algún mensajito, Permítame orar por ustedes. Padre Santo, eterno y poderoso, gracias, Señor, por la obra que tú haces a través de los siglos. Empezó en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ahora hasta los fines del mundo. Hasta acá nos ha llegado. Gracias, Señor. Pido por aquel que no te ha recibido, pero que está angustiado, que necesita. Ayúdale, Señor, a voltear a ti, tomar tu mano, recibir perdón por los pecados de su vida. Hazlo nueva criatura en Jesucristo. Ayuda a mis hermanos, a los pastores. Bendícelo, Señor. Bendice su perseverancia. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho a través de los siglos. Bendito sea tu nombre. Y bendigo a todo tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.